En torno a este fenómeno suceden extrañas cosas. Y tal vez una de las más incomprensibles sea precisamente la actitud que los gobiernos toman ante el fenómeno OVNI. La CIA fue creada en 1947 y ya en septiembre de ese mismo año recogió en sus archivos el primer informe OVNI. Desde entonces, millares de informes se han ido acumulando en gruesas carpetas y repletas estanterías. Pero la CIA no se limitaba a recoger información. Su misión era también la de manipular los informes que a su vez daban los medios oficiales a la opinión pública. En resumen, lanzar una cortina de humo. ¿Pero por qué? Bien, los medios oficiales norteamericanos, el Consejo de Seguridad Nacional, desde un principio decidió no hablar abiertamente sobre los ovnis, correr una cortina de humo sobre la existencia real de los objetos volantes no identificados, por tres razones principales. La primera es una razón militar y de defensa, y también simultáneamente de ignorancia. El 25 de febrero del año 1942, la 37 Brigada de Artillería Antiaérea estadounidense tuvo que efectuar 1.430 disparos antiaéreos contra una flotilla de unos 15 aparatos supuestamente enemigos que estaban sobrevolando la costa oeste del Pacífico americano. A pesar de que los 1.430 disparos fueron efectuados con precisión, tenían que haber dado en el blanco, ninguno de los 15 aparatos fue derribado, y en su conclusión final sobre este incidente, el entonces general Marshall, George Marshall, habló por vez primera oficialmente de objetos volantes misteriosos. Con aquel incidente nació en el año 42 el misterio de los objetos volantes no identificados como problema de defensa, por lo tanto militar, para los Estados Unidos, y como problema de los servicios de inteligencia de aquel país. La segunda razón para esta cortina de humo de negación de los ovnis es el aprovechamiento del fenómeno para una guerra psicológica. Me explico. En los años de la Guerra Fría se pensaba que el enemigo, la Unión Soviética en este caso, podía aprovechar el avistamiento masivo de ovnis sobre cielo norteamericano con el fin de hacer creer que realmente eran armas secretas rusas, con lo cual creaba en el ciudadano norteamericano una psicosis de superioridad del enemigo, con que fácilmente podía crear el pánico entre la población civil estadounidense. Y la tercera razón era el peligro que constituía para el gobierno americano la proliferación de grupos de investigación privada, de investigación del fenómeno OVNI, debido a que estos grupos lograban adeptos rápidamente, en gran cantidad, y además adeptos muy fieles, que se especulaba a nivel de inteligencia, y todavía se especula hoy, pueden ser empleados en cualquier momento por un gobierno extranjero o incluso por un grupo terrorista para intentar alguna acción hostil a los intereses del gobierno americano. Ahora en Estados Unidos se ha aprobado una ley sobre libertad de información, a la que se han acogido los ufólogos americanos para demandar jurídicamente a la CIA y otras agencias de inteligencia y departamentos militares al objeto de que se abran al fin esos archivos. Parte de la información ya ha sido difundida. Bien, dentro de la acción judicial emprendida contra la CIA y otras agencias de inteligencia americanas, hemos logrado reunir hasta la fecha alrededor de unas 1.200 hojas de información procedente de sus archivos y relacionada con el fenómeno OVNI. La CIA manifiesta haber retenido como ultra secreto 57 documentos que no da a luz pública, 57 documentos entre los que puede perfectamente estar aquellos que hablan de los supuestos ovnis que los Estados Unidos poseerían en la base de Wright-Patterson,
y de los supuestos cadáveres de tripulantes de estos ovnis que poseerían en la base de Langley en Norfolk, en Virginia. Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad afirma que retiene como clasificados 131 documentos cuya publicación comprometería a la seguridad nacional norteamericana. Sin embargo, podemos deducir que existen muchísimos más documentos retenidos, aparte de los documentos que poseemos y que están tachados en gran parte, por ejemplo, de 10 párrafos hay 8 o 5 párrafos tachados en un solo documento, a veces. Podemos deducir que hay muchos más documentos retenidos, por cuanto los casos que conocemos los investigadores privados son muchísimos más de los que hemos encontrado en los documentos obtenidos a través de la acción judicial. Voy a poner solo 3 ejemplos. Uno es el ejemplo del piloto Gary Powers, que en mayo del año 1960 fue derribado sobre la Unión Soviética, tripulando el avión espía U-2. Gary Powers, después de derribado, después de vuelto a Occidente, manifestó que en su derribo había concurrido circunstancias que le hacían creer que estaba presente un objeto volante no identificado en el momento de su derribo. Gary Powers en aquel entonces era además todavía agente pleno de la CIA y por ello su caso debería figurar en estos documentos. No figura, sin embargo. Por otra parte, tampoco hemos encontrado ningún documento de los que Juanjo Benítez, por ejemplo, obtuvo del gobierno español, los 12 documentos que inicialmente obtuvo, ni ningún otro documento oficial del gobierno español, y sin embargo sabemos que existen. Y como tercer ejemplo pondré el del Congreso de Acapulco, el primer Congreso Mundial del Fenómeno OVNI, celebrado en 1967 en Acapulco, que tampoco se menciona ninguna ponencia, a pesar de que ahí habían concurrido investigadores de primera línea de todo el mundo, y sin embargo sí hablan los documentos de otros congresos mucho menos importantes. Por lo poco que en este momento sabemos, los ovnis han sido perseguidos e incluso ametrallados por los aviones militares de varios países. Y en cierto modo no les falta razón. Esas naves misteriosas están continuamente violando el espacio aéreo de las naciones. No dan ningún tipo de explicación y parece traerles sin cuidado cuál sea la actitud de los gobiernos respecto a ellos.